la tarea de poder leerlo para que usted pueda entender muchas cosas más. Pero cuando hablamos de capítulo a capítulo, un estudio exegético de diferentes capítulos de la Biblia, tenemos que recordar el significado de exégesis. Siempre lo hacemos para recordar. La exégesis bíblica es un método de interpretación de textos sagrados que busca determinar el significado original que el autor pretendía comunicar a su audiencia original. En pocas palabras, se requiere de un análisis profundo del texto considerando su contexto histórico, cultural, lingüístico y literario con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas y asegurar una comprensión precisa del mensaje. Amén. Como siempre, nuestro pastor nos recuerda esto. Yo no quise escapar ni ser la excepción. Amén. Así que entonces entramos en materia. Colosenses capítulo 1. Me detengo allí para que usted cierre sus ojos y le dé gracias a Dios y le diga: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, continuamos estudiando tu palabra y te pedimos que tú puedas revelarnos las verdades que en ella hay. Que podamos ver a Cristo, Señor, en cada versículo y que podamos salir hoy, Señor, edificados, comprendiendo estas verdades eternas, maravillosas, y que podamos hacerlas realidad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comenzamos. Colosenses capítulo 1. Diga conmigo, capítulo. Ese es el capítulo que vamos a estudiar en esta serie. Probablemente nos demoremos 3 semanas, hoy es la primera, pero yo quiero que usted me preste atención porque usted tiene que entender que Colosenses es una carta. Dame uno. Yo se lo puse así, bien didáctico para que usted lo pueda entender. Colosenses es una carta que fue escrita ¿por quién? Por Pablo. Fue escrita por Pablo y acá me dice otra referencia. ¿En dónde la escribió? En Roma, aunque la carta es a los colosenses, es decir, a la gente de Colosas. Pablo la escribió en Roma en el año 60 después de Cristo, mientras estaba en el primer encarcelamiento, o sea, la primera vez que lo metieron preso. Él escribe esta carta a la iglesia de Colosas, dirigida a la iglesia de Colosas, una iglesia fundada por Epafras, a quien cuando vamos leyendo en el capítulo 1 nos damos cuenta que era la persona que estaba allí, digamos que como un pastor, cuidando a la gente de Colosas. Entonces esta carta entendemos que fue escrita por Pablo en Roma en el año 60 después de Cristo, en la cárcel, como siempre Pablo, siempre tan poético, pero en medio de sufrimientos, y se fue dedicada a la iglesia de Colosas fundada por Epafras. Entonces, continuamos. La carta a los colosenses expone y explica la preeminencia de Cristo. ¿Usted ha escuchado esa palabra preeminencia? Pues eso le suena así como a chino, ¿verdad? Porque uno dice la preeminencia. Bueno, el significado de la Real Academia Española me dice que la palabra preeminencia es la superioridad o mayor importancia de alguien o algo sobre otra cosa. Implica destacar o sobresalir en algún aspecto. Eso es lo que significa la palabra preeminencia. Entonces, la preeminencia de Cristo es la superioridad o la importancia de Cristo por encima de alguien más o de cualquier otra cosa. Eso es lo que Pablo expone en esta carta. O sea, Cristo es superior a cualquier otra cosa que ustedes les hayan echado el cuento. Cristo es superior a cualquier persona que ustedes hayan conocido. Eso es lo que trata de exponer Pablo ahí en esa carta. Pero, dale otro, porfa. Pablo quería comprobarle a los colosenses la superioridad y la mayor importancia que tiene Cristo sobre creencias filosóficas que se estaban levantando y mezclando dentro del cuerpo de Cristo, entre ellas el gnosticismo. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de eso. Por la avenida Bolívar, Ender y yo nos hemos dado cuenta que cerca de donde está la calle, por donde están las cuevas de Luis Candela, sí, más o menos la gente se ubica, esa calle que va bajando así, cuando usted cruza, tiene una casa completamente blanca que tiene un cartel afuera que dice Gnosis. ¿Sí lo ha visto? Es un lugar donde se reúnen las personas que creen en el gnosticismo. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita se me embote con esto, porque
Pablo está tratando de explicarle a los colosenses en esta corriente filosófica que se estaba mezclando, él estaba tratando de demostrarle la importancia, la superioridad que tiene Cristo. Amén. Entonces, la división del capítulo es la siguiente. Dame uno. Mis muñequitos y yo todo el tiempo. La primera parte, saludo y la oración de Pablo por los cristianos de la iglesia de Colosa. Eso es desde el versículo 1 hasta el 14, que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La segunda parte de este capítulo 1 se podría dividir como la preeminencia y la supremacía de Cristo a través de su obra redentora, es decir, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y la tercera parte podría ser Cristo, el misterio escondido de todos los tiempos, ahora revelado. Eso es del versículo 24 al 29. Así que, si usted puede leerlo en su casa, usted puede llegar y adelantar, y así usted se llega preparado la semana que viene. Amén. Entonces, ahora sí, teniendo todo este preámbulo de qué es la carta a los colosenses, por qué se escribió y todo eso, vamos a comenzar ahora sí. Dile al que tienes a tu lado, ahora sí, Colosenses capítulo 1. Leemos el versículo del 1 al 5 en Nueva Traducción Viviente para ver el saludo de Pablo, que era el tradicional saludo que se encuentra siempre en el capítulo 1. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. ¿Quién estaba con Pablo? Timoteo, tenía compañía. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de ¿qué? De Colosas. ¿Ves cómo siempre el principio de la carta te da un panorama de todas las cosas? No es información nueva, te la acabo de dar. Siempre oramos por ustedes. Este es el versículo 3. Y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Y ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Hasta aquí nosotros podemos decir, wow, qué saludo tan poético, tan bonito, tan general, y podemos darnos cuenta y decir, wow, bueno, Pablo está bien, ya vemos aquí información, la escribió Pablo, la escribió junto con Timoteo y la escribieron a los hermanos de Colosa, han visto su fe, han visto todas esas cosas. Hasta ahí podemos dejarlo porque no hay nada más que buscar aquí en estos versículos. Pero comenzamos entonces a entrar en materia. Capítulo 1 de Colosenses, versículos del 6 al 8. Aquí es donde nos vamos a detener un chin para explicar algo muy importante. Nueva Traducción Viviente dice: esa misma buena noticia que llegó a ustedes, hablando del Evangelio, ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Imagínate esto aquí, esta declaración. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron, y esta palabra que oyeron, dame uno porfa, es, ay Dios mío, akowó, que quiere decir oír, entender, pero oír y entender para obedecer. O sea, implica mucho no solo escuchar, porque a cuántos les ha pasado que escuchan pero no obedecen. Entonces implica oír y entender, pero también obedecer. Entonces cuando Pablo dice el cambio de vida que producen ustedes, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron, o sea, que oyeron la palabra, pero la entendieron y la obedecieron. Ahí dice entonces, oyeron y entendieron. La siguiente palabra es, bueno, en Reina Valera, yo lo puse allí para los que tienen Reina Valera, es conocisteis. Es epiginosco. Esa es la palabra, epiginosco, que es reconocer, familiarizarse por completo. Es decir, comprender. Cuando usted lo vuelve a leer entendiendo estos significados de esta palabra, usted puede ver y decir, wow, ajá. Han oído el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron del Evangelio y lo obedecieron y creyeron.
Y no solo eso, sino que lo entendieron, es decir, se familiarizaron por completo con lo que es la verdad de Cristo. Ustedes entonces por primera vez escucharon la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Cuando ustedes la escucharon, cuando ustedes lo oyeron, la entendieron y obedecieron a ese llamado. En pocas palabras, Pablo aquí lo que está diciendo es que el evangelio, la buena noticia de salvación en Cristo, tiene que producir un cambio de vida. Es el que tienes a tu lado, tiene que producir un cambio de vida. Pero mira lo que dice el versículo 7. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de ¿quién? De Epafras, aquí aparece nuestro segundo personaje, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. ¡Ay, qué bonito! Bueno, imagínate, Epafras le mandaba noticias a Pablo de cómo la gente en la iglesia de Colosas se amaban entre sí, cómo había un amor nuevo dado por el Espíritu Santo. Oye, qué hermoso, qué bonito. Pero hasta aquí nosotros tenemos una gran verdad. Dile al que tienes a tu lado, tenemos una gran verdad. Dale uno, porfa. Es que el evangelio de Cristo produce cambio ¿de qué? Cambio de vida, o sea, una vida, dilo conmigo, una vida. No es que la vida se te renueva, no es un parche, es un cambio de vida. Es una vida nueva por entender, escuchar y obedecer y conocer íntimamente, o sea, familiarizarme con quién es Cristo y su gracia. Esa vida nueva da fruto en todas las áreas, o sea, que esta vida nueva que Cristo me ha dado, si es verdad que yo he creído y he obedecido al evangelio del Señor, tiene que haber una vida nueva en mí. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, si no hay una nueva vida, es porque realmente entonces no he nacido de nuevo. Amén o ayayay. Es allí donde uno puede analizarse y decir, wow, Señor, viendo esto que está narrando Pablo aquí, es una verdad bastante coherente. Porque realmente Pablo lo que está diciendo es, miren, nosotros nos hemos dado cuenta que ustedes han creído en Cristo, no porque ustedes digan que son cristianos, no porque ustedes digan cuánta fe tienen, no, es porque se evidencia el fruto de que ustedes han nacido de nuevo, de que de verdad hay una vida nueva en ustedes. Porque si no, entonces viviéramos de apariencia, pero es que realmente la vida nueva no se finge, la vida nueva se demuestra. Y no se demuestra fingiendo, sino que brota por sí misma. Usted no ha visto una pequeña semilla plantada entre dos trozos de cemento, como la vida brota igual y se lleva el cemento y hace todo lo que le da la gana. Porque la vida que hay dentro de esa semilla es capaz de romper con cualquier cosa. Entonces la vida nueva de Cristo es capaz de romper con hábitos, es capaz de romper con paradigmas, es capaz de romper con pensamientos, como lo explicaba nuestro pastor la vez pasada, con corrientes que hayamos aprendido, con pensamientos que hayamos aprendido, es capaz de romper con la cultura, es capaz de romper con toda la religión que hemos entendido por años, que nos puede servir para algo y que no sirve para nada. Entonces, la vida nueva que Cristo nos ha dado, ese reconocimiento del evangelio, ese oír y obedecer, solo lo produce Cristo en nosotros. Dile que tiene a tu lado, lo produce Cristo en nosotros. Solo lo produce Cristo en nosotros. Entonces, aquí nada más en el versículo 6, lo que leímos ahorita, en el versículo 6 al 8, ya encontramos que la primera enseñanza es que el evangelio produce una vida nueva. Y esa vida nueva es capaz de dar frutos en todas las áreas. En todas las áreas. No es tal cosa como que, bueno, en esta área de mi vida yo todavía sigo viviendo yo. No, o vive Cristo o vive usted. Pero no hay tal cosa como que la mitad y la mitad. ¿Amén? O ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Entonces, continuamos. Para poder entender bien el versículo que sigue, debemos conocer entonces la corriente que se estaba levantando en la iglesia de Colosas. ¿Se acuerda que yo le dije ahorita? Bueno, esa corriente se llama gnosticismo y esa corriente
Usted la puede investigar y puede buscar cosas, pero créame que toda la información que va a conseguir, mire, yo se la resumí aquí, para que no tenga tanto que buscar, pero igual usted la puede buscar. El gnosticismo, vamos a ver qué es eso. Viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir, ¿qué? Conocimiento. Es una palabra griega que deriva de esa palabra conocimiento, que es gnosis. Entonces, el gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos, es decir, por 300 años, imagínese usted. Y dice, fue influenciada por filósofos tales como Platón. Y el gnosticismo está basado en 2 falsas premisas. Número 1, dice, los gnósticos aseguran que la materia es mala y el espíritu es bueno, entendiéndose como materia el cuerpo. O sea, que mi carne es mala y el espíritu es el que es bueno. ¿Pudiese confundirse con el cristianismo? Claro, porque nosotros también decimos que la carne para nada aprovecha, que la carne es mala, pero hay una gran diferencia, y es que ellos entendían que aunque la materia era mala, es decir, el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, todo lo que ellos hicieran en la carne no era válido. Hasta el pecado más malo del mundo no servía para nada, no se contaba, porque lo que importaba era el espíritu, lo que tú hacías con el espíritu. Imagínense la confusión. Ya por ahí uno dice, negado, esto no es una corriente que yo pueda seguir. Ahora, una segunda premisa que tienen es que los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior, dada a conocer solamente a unos pocos. O sea, los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, como quien tiene demasiado conocimiento, pero todo el conocimiento que ellos tienen es basado en la ciencia, es basado en lo que puedes, no sé, estudiar en la universidad, estudiar en el colegio o aprender incluso de YouTube. Todo el conocimiento que ellos tienen es un conocimiento humano. Dile que tienes a tu lado, es humano. Pero ellos, al llenarse de ese conocimiento humano, se sienten tan poderosos, se sienten tan privilegiados, que ellos sienten que es algo que solamente le sucede a unos pocos y se sienten como muy importantes. Por lo tanto, el llenarse de conocimiento es parte de su disciplina, es parte de lo que ellos hacen siempre. Entonces, en cuanto a la salvación, mira esto. En cuanto a la salvación, el gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento. O sea que mientras más sé, más salvo soy. ¿Usted cree que eso es correcto? Para nada. Gloria a Dios porque usted tiene esa revelación divina. Amén. Pero esto era lo que se estaba enfrentando Pablo. Estaba enfrentándose a una iglesia que estaba mezclando, digamos así, mezclando todas estas creencias. Entonces, otra cosa que hay que acotar, dale uno porfa, el gnóstico cree que el cuerpo físico de Jesús no era real. Y ya ahí cuando uno escucha eso, uno dice, no, ya va, quítamelo de aquí porque lo voy a ahorcar. ¿Verdad? Porque uno se ofende, uno dice, ¿cómo que el cuerpo de Jesús no era real? ¿Cómo que Él no encarnó? ¿Qué es eso? Bueno, ellos piensan eso, sino que solo aparentaba. Imagínate, te lo puse ahí entre comillas, aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre él en su bautismo, pero lo dejó justo antes de su crucifixión. Imagínate qué corriente tan loca, tan distorsionada. Y esto era lo que se estaba viendo. Ahora dame otro, porfa. Los gnósticos, por otra parte, usan una variedad de escritos heréticos, o sea, que son herejías, conocidos como los evangelios gnósticos. ¿Usted los ha escuchado? Esos evangelios que no están en el canon bíblico porque no provienen de una inspiración divina, son los evangelios que ellos utilizan porque fueron escritos por gente, piadosa, pero que también me da información. Bueno, todos los teólogos que han tomado el tiempo para leer estos evangelios, para compararlos con los evangelios
inspirados por Dios, dicen que no hay ni una similitud. O sea, todo es humano, totalmente humano. Entonces ya por ahí usted dice, ay Dios mío, qué locura, dile que tienes a tu lado, no dejemos que esto entre a la iglesia, por Dios. No dejemos que esto entre a la iglesia. Pero fíjate lo siguiente, te traje otro más resumidito para que tú entiendas. Los gnósticos se basan en un enfoque acerca de la verdad. O sea, ellos creen en una verdad que está, digamos que formada por lo que ellos conocen. No una verdad bíblica, no una verdad que tú puedas llegar a decir, esta es la verdad como la palabra de Dios, no. Ellos conocen o se enfocan en la verdad en lo místico. O sea, ellos buscan lo místico, buscan experiencias externas nuevas. Ay, lo que yo siento, porque yo necesito sentir, porque es que si yo no siento, entonces no hay poder. Fíjate cómo está aquí hablando el gnosticismo. Está también la parte intuitiva, o sea, yo comprendo la verdad como yo la siento. Si yo intuyo que eso es verdad, bueno, así es. Si no lo intuyo, si no lo siento, entonces no sé, no me convence. También el gnosticismo se enfoca en lo subjetivo, es decir, que percibe las cosas como las piensa. ¿De verdad nosotros somos capaces de pensar coherentemente, humanamente hablando, sin tener incluso una oposición de un punto de vista? No podemos, porque mi punto de vista no es el mismo punto de vista de Ender, ni el mismo punto de vista de Claudia, ni de Eliel. O sea, tenemos, gracias a Dios, una capacidad que nos dio Dios que se llama razonamiento. Y ese razonamiento es muy cambiante y depende de la información que tú le metas a tu cerebro. Entonces el gnóstico era muy subjetivo porque él percibe las cosas como las piensa. Y si piensa con el alma, si piensa con las emociones, entonces va a buscar lo sensorial, lo místico, como decía allí, y eso es lo que le va a parecer correcto. Ahora, otro enfoque que tienen es lo interno, o sea, lo que está dentro de nosotros. Como te decía, a ellos les importa es el espíritu, no lo que haga la carne. Entonces, también se enfocan en lo emocional. Ellos confían en sus emociones totalmente. Entonces, este sistema de creencias incluía además adoración a los ángeles. O sea, como si fuera poquito, le metemos un poquito de adoración a los ángeles, como porque ellos son seres celestiales, que son enviados por Dios. Míranos los ángeles, tú sabes, no vamos a adorarlo. Incluso hay algo que no lo pude comprobar, por eso no lo puse allí, pero ellos dicen que Jesús fue un ángel más. O sea, ni siquiera dicen que fue un profeta. Ellos dicen que es un ángel más, porque hay un abismo entre el cielo y la tierra, y los ángeles hacen un puente como una escalera, y Jesús es una parte de esa escalera. O sea, dime tú, una cosa que es pura filosofía, que es puro humanismo, no está basado en la palabra de Dios. Entonces, adoran a los ángeles y de paso tienen una práctica de un falso ascetismo. El ascetismo es la capacidad que tiene el ser humano de renunciar voluntariamente a cosas. Por ejemplo, alguien que ha consumido drogas y va a hogares creas a dejar la droga, está practicando el ascetismo. ¿Sí se entiende? Está tratando de dejar las drogas buscando maneras humanas de dejarla. Igual el que va a Alcohólicos Anónimos, igual el que tiene problemas con las mujeres, trata de no acercarse a las mujeres. El que tiene problemas con el dinero, trata de no tener dinero. Y el ascetismo lo practican los monjes hindú. Sí, lo ha escuchado a nuestro pastor. Esos monjes que han dejado todo lujo, toda comodidad, todo deseo carnal, lo han dejado para irse a apartar a un lugar, porque ellos creen que eso los hace más espirituales. ¿Sí se entiende hasta aquí? Entonces, el que es gnóstico dice, wow, si esto me hace mal a mi espíritu, porque acuérdense que a ellos no le importa para nada la carne, si esto le hace mal a mi espíritu, yo me voy a apartar de eso y voy a intentar de dejarlo. Pregunto yo, ¿humanamente podemos dejar las cosas o tratar de hacer las cosas en nuestra fuerza? No, ¿y qué trae eso? Frustración. Porque al ver que no podemos hacerlo, entonces es peor. Entonces ellos practicaban la adoración a los ángeles y esta renuncia voluntaria. Imagínate tú. Entonces ellos se sentían espirituales, ellos se sentían como en onda
Y ellos decían, wow, o sea, somos súper espirituales, somos súper religiosos, mira, o sea, yo soy una persona súper piadosa y simplemente tengo un conocimiento superior al tuyo y ya yo soy la tapa del frasco. ¿Es eso correcto? No, a la luz de la Escritura no es así. Entonces, para todos estos errores que se estaban viendo en la iglesia de Colosas acerca del cristianismo mezclado con el gnosticismo, Pablo tiene un remedio y es un conocimiento de la plenitud de Dios en Jesucristo, que es la palabra epignosis. Sinopsis es conocimiento, epignosis es la palabra para un conocimiento pleno divino, o sea que solo viene de Dios. Y esa es la diferencia y eso es lo que Pablo, wow, dice, ajá, yo entiendo que ustedes se están dejando llevar por esa rama, pero por ahí no es. Yo vengo a decirle que Cristo es un conocimiento pleno, un conocimiento superior. Amén. Hasta aquí lo podemos entender. Entonces, Pablo no tiene miedo al conocimiento o a la sabiduría, sino que lo cita con frecuencia. ¿Cuántas veces en Romanos 12 encontramos la palabra conocimiento? También podemos ver entonces que la mente se renueva, podemos ver tantas cosas. Pablo en Efesios habla del conocimiento, pero del conocimiento divino, en Filipenses también lo menciona. Entonces él no dejaba de hablar de esto, él insistía, pero él insistía en que el conocimiento sea de acuerdo a la revelación divina. Dile que tienes a tu lado, es por la revelación divina. Fuera de la revelación divina no hay nada. Ahora pregunto yo, ¿cuál es la revelación divina que nosotros tenemos? ¿Cuál es la revelación divina que nosotros tenemos? Ay, Dios mío, me tienen confundida, Señor. ¿Cuál es la revelación divina que nosotros tenemos? La palabra de Dios, hermano. Fuera de ahí no hay nada, porque ya todo lo que Dios deseaba revelarle a los hombres lo reveló en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De su palabra, hermano. Por lo tanto, ya no hay nadie que pueda venir a engañarnos. Y Pablo también lo denunció muchas veces en las cartas. Nadie puede venir con un evangelio distinto a este. Porque este es el evangelio verdadero. Este es el evangelio revelado. Amén. Entonces, la revelación divina está en la palabra de Dios. Ahora pregunto yo, ¿todavía en la iglesia de Cristo se puede mezclar el gnosticismo con el cristianismo? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? No. La pregunta es si se puede mezclar, si todavía pudiese haber una corriente de gnosticismo dentro de la iglesia cristiana. Sí. Y vamos a ver por qué. Dale uno, yo le puse allí bien grande. Claro que sí, por si acaso le quedaba duda. Y el punto número 1 que traje es que a través de personas que afirman tener un conocimiento de las escrituras superior a otras personas y se sienten privilegiadas por eso. ¿Lo visualiza? Sí, ¿verdad? Y podemos caer entonces en ese falso gnosticismo. Llegar y creer que porque yo sé más Biblia que los demás, porque yo tengo estudios teológicos fulanos de tal, o porque tengo mucho conocimiento, muchas cosas, yo puedo ser superior a alguien. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Que nadie se crea superior a los demás, que nadie se crea más que los demás. Lo veíamos la semana pasada. Precisamente Pablo lo explicaba, que todos nosotros podamos vernos como iguales. Más bien que yo me sienta inferior al de al lado, eso es un ejemplo de humildad. Pero todos debemos vernos como iguales. Nadie es superior a nadie. Amén. Entonces, cuando nosotros veamos esto, uno dice, ahí como que se está colando un poquitico de gnosticismo. Amén. Otro punto es cuando anulan la gracia para salvación mediante las obras que hacen para intentar ganar el favor de Dios, cayendo en renunciar a cosas en sus fuerzas para verse más piadosos y restringiéndose de cosas por apariencia. Y aquí es donde vemos la falsa religión,
donde la gente por querer ganar el favor de Dios y por verse más piadoso, por querer sentirse más espiritual, por querer sentirse, no sé, superior, entonces llega y dice, no, ahora yo no uso pantalón, ahora uso falda, y ahora yo no veo nada, y yo hago esto, y yo hago aquello, y pueden llegar a pensar que mientras más sirven y más hacen, entonces son más santos y son más salvos. ¿Ves la diferencia? Entonces no podemos pensar que esto tiene algo que ver con la salvación, porque la salvación es mediante ¿quién? Mediante Cristo, y se recibe por gracia, es un regalo, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Dile que tienes a tu lado, no hay nada que puedas hacer. Es gratis, se recibe por fe. Ahora bien, deteniéndonos en estos dos puntos, ¿podemos ver cómo se puede colar esto en la iglesia? Sí. Porque simplemente cuando vemos el punto de arriba nos damos cuenta y decimos, wow, conocer a Dios no es tener información de Él. ¿Cuántos teólogos, cuánta gente que conoce Biblia, cuánta gente que se ha leído 15,000 libros, que conoce la Biblia de tapa a tapa, no vive la Biblia? Y ahí es donde tú dices, ¿de qué le sirve tanto conocimiento si no lo aplica a su vida? Entonces, conocer a Dios no es tener información de Él. Es precisamente entender que Él es el pan de vida y debemos comer de Él. O sea, que su palabra para nosotros debe ser la fuente que nos sacia. No un banquete que nos hace llenarnos y llenarnos y llenarnos. No, sino que nosotros comemos de la palabra lo suficiente para nutrirnos, para poder crecer en ella. Amén. Así debería ser. Ahora, lo otro es que, bueno, por supuesto, cuando lo vemos allí, usando otras creencias para ampliar el conocimiento bíblico, o sea, usando la filosofía, la psicología, etcétera, cualquier ciencia, y mezclándola con el cristianismo. Imagínese usted. Hay gente que entonces mezcla la psicología con el cristianismo. Por ejemplo, tú eres capaz, tú puedes, si tú te lo propones, lo logras. Es que tú tienes que dejar que tú como que venzas todos esos miedos y logres alcanzar lo que Dios tiene para ti. ¿Es ese el verdadero evangelio? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser mi seguidor, tome su cruz y sígame. No hay algo que nosotros podamos entender como que la corriente nos pueda llevar, sino que nosotros debemos entender que cada ciencia que existe, la filosofía, la psicología y todas esas ciencias, son eso, ciencias, y que no se pueden mezclar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad de la revelación divina. Amén. Entonces hasta ahí nosotros podemos decir, wow, o sea, es tremendo. O sea, el conocimiento pleno viene de una fuente, y esa fuente es ¿quién? Cristo. Él es la fuente del conocimiento pleno, y Dios provee en nosotros una nueva naturaleza capaz de darnos una mente nueva para nosotros poder verlo y poder vincularnos con Él. A ver, la última característica es querer llenarnos de mucho conocimiento a través de información sin vivirla o experimentarla. Ahora bien, fíjese usted, después que nosotros nos damos cuenta que esto se puede colar, y de darnos cuenta de por qué Pablo estaba tan preocupado, ahí es donde nosotros podemos pasar y avanzar y leer lo siguiente. Entonces ahí vamos dame uno porfa, a Colosenses. Ahora vamos al siguiente versículo, al versículo 9. ¿Qué dice? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes o por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí cuando lo vemos así, usted dice, ay, qué bonito Pablo, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Él ora para que la gente sea lleno del conocimiento, y qué calidad y qué bonito. Mire, ahí, ese versículo nada más tiene una riqueza literaria que usted cuando lo vea, usted va a decir, ¡oh! Ya, ahora todo tiene sentido, amén. Así que desempólvese allí los ojos,
Dele allí para que pueda ver bien. Dame uno, porfa. La palabra llenos, nada más aquí Pablo está diciendo que desde el día que se enteraron que ellos tienen una vida nueva, que ahora han cambiado y todo eso, ahora Pablo le pide a Dios que sean llenos. Y esa palabra lleno es pleroo, que es hacer repleto. Imagínese, hacer repleto, rellenar un hueco. ¿Usted ha visto un hueco? Cuando se rellena, ¿cómo queda? Desaparece el hueco, porque ya está lleno. Así más o menos, proveer, suplir, completar. Entonces Pablo pide que sean llenos. ¿Llenos de qué? Dale uno, porfa. Del conocimiento. Y aquí esta palabra es la que habla Pablo, que es epignosis. ¿Qué quiere decir qué? Pleno discernimiento o reconocimiento. Es decir, un conocimiento pleno. El conocimiento que viene ¿de dónde? De Dios. O sea, Pablo no está pidiendo cualquier cosa. Yo pido que sean llenos de alegría. Yo pido que sean llenos de gozo. No, yo pido que ustedes sean llenos del conocimiento pleno de Dios. Y uno dice, wow, ok, eso hasta ahí está muy bien. Pero ese conocimiento pleno nos lleva a descubrir cuál es su voluntad. Y mira, yo te lo puse aquí. La voluntad es lo que Dios quiere o lo que Dios le agrada. O sea que ese conocimiento pleno, cuando soy yo llena de ese conocimiento pleno, yo puedo entonces conocer, reconocer, discernir y entender en conocimiento pleno qué es lo que Dios quiere y qué es lo que a Dios le agrada. O sea, Pablo no está pidiendo cualquier cosa. Pablo está pidiendo allí, mire, diamante en bruto, para que esa gente sea, pero bueno, bendecida, en pocas palabras. ¿Cuántos quisieran ese conocimiento pleno? Amén. Qué oración tan bonita la de Pablo. Entonces cuando tú te das cuenta, ok, para que sean llenos del conocimiento, ok, del conocimiento pleno de su voluntad, ok, ahora voy a entender lo que Dios quiere y lo que le agrada. ¿En qué? Ay, Dios mío, de su voluntad en, aquí hay una palabra, en toda, no dice alguna, cualquiera, un poquito. ¿En qué? En toda sabiduría. Y esa palabra sabiduría es Sofía, que por eso es que las ramas de la ciencia se llaman filosofía, porque es una inteligencia. Entonces, ahí la sabiduría, esta palabra se puede usar para la sabiduría terrenal o carnal y se puede utilizar para la sabiduría espiritual. O sea que es una palabra que simplemente lo que refiere es sabiduría, sea buena o sea mala. Pero aquí Pablo está diciendo que sean llenos en toda sabiduría, y aquí me da una diferencia, inteligencia. Dile que tenés a tu lado, inteligencia. Pero aquí es donde la palabra nos dice, wow, dame uno, porfa. Esa palabra para inteligencia es la palabra griega súnesis, que quiere decir poner juntos mentalmente. Y aquí es donde uno dice, ¿qué? O sea, ya va. Porque también dice que es entendimiento y que es inteligencia. Reina Valera, por lo más rápido, puso inteligencia. Pero cuando tú te vas al original griego, la palabra súnesis quiere decir poner juntos mentalmente. Y ahí es donde tú dices, ya va. Aquí hay misterio, como dice el de... Aquí hay misterio, porque uno dice, ya va. ¿Cómo así que es poner juntos mentalmente? O sea, que voy a ser lleno de todo el conocimiento pleno en toda la sabiduría espiritual, por supuesto, porque aquí aclara que es espiritual, en toda la sabiduría y la inteligencia espiritual. O sea que poniendo juntos mentalmente mi mente con la mente de Cristo. ¡Wow! Ahí es donde uno dice, ya va, esto tiene con qué. Y es allí donde entonces podemos ver lo que Pablo quería decir. Dame uno, porfa. Bueno, por supuesto aquí la palabra espiritual es neumáticos, que quiere decir no carnal, espiritual, sobrenatural o regenerado. Y te lo puse en rojo porque la palabra regenerado es la palabra que se utiliza para explicar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros al darnos una nueva vida. O sea, Él nos regenera. En pocas palabras, esta sabiduría
esta inteligencia de la que habla Pablo, este conocimiento pleno es algo que viene del Espíritu, es algo que viene en tu vida nueva. No es algo que nosotros podamos alcanzar por ir a una universidad, así sea cristiana. No lo podemos alcanzar por el conocimiento, sino que se transmite por una vida nueva, por la regeneración. Ahora bien, dame uno, porfa. Pablo estaba diciendo, en pocas palabras, mi oración es para que ustedes sean llenos, repletos, completamente del conocimiento acerca de qué es lo que a Dios le agrada y lo que quiere, con toda sabiduría espiritual, juntando, yo lo puse aquí en amarillo, nuestras mentes con la de Cristo para recibir de Él su entendimiento e inteligencia acerca de todo lo que Dios es, y eso solo se logra de manera espiritual, no carnal. Y aquí es donde nosotros podemos decir, wow, esto es profundo, pero a la vez es hermoso. Porque hablamos en Romanos 12 que debemos renovar nuestra mente. Y usted quiere una mente nueva, ¿verdad que sí? Yo también quería una mente nueva. Y cuando yo entendí esto, yo dije, Dios mío, ahora entiendo que más allá de lo que mi mente física, o sea, mi cerebro, el organismo que regula mis pensamientos puede hacer, yo necesito estar en ti para tener tu mente. Amén. Y yo lo puse aquí como un ejemplo. Si usted ve aquí, es una pareja que al parecer están como conectados mentalmente por el amor. Vamos a decirlo así. Y yo lo puse aquí arriba, una pareja que se entiende sin necesidad de hablar. O sea, que esa palabra súnesis se puede utilizar secularmente para referirse a una pareja cuando se entiende sin necesidad de hablar. Es decir, Ender y yo podemos vernos y podemos estar por tomar una decisión y él sabe qué es lo que a mí me gusta, no porque yo se lo transmita por telepatía, sino porque él me conoce. Y porque tenemos la misma manera de pensar, la misma forma de ver las cosas, entonces lo que él decida se comunica con lo que yo decido porque somos uno. Amén. Y en la palabra, la unión de la iglesia con Cristo, ¿a qué se compara? A un matrimonio. A un matrimonio como un esposo con una esposa que piensan lo mismo, se conocen, se aman y tienen una misma mente, o sea, piensan igual, caminan juntos, deciden juntos y hacen de una manera de vivir, de dos vidas una sola. Así hacen ellos. Entonces, cuando lo vemos así, pudiésemos decir, wow, esta palabra súnesis para juntar dos mentes se puede utilizar a nivel secular para decir de una pareja. Pero yo lo vi desde este punto de vista. Y resulta que mi hija Susé tiene una cornetica así chiquitica. Y mi celular, por motivos, no sé por qué, a veces no se escucha muy duro. Y como yo le comenté a usted en una prédica, yo soy de escuchar música, soy de escuchar podcast o de escuchar alguna prédica. Yo siempre coloco algo mientras estoy en la cocina. Y mi televisor de la cocina, tuve que utilizar el dispositivo que yo tenía para ampliar ahí el sonido, me lo llevé para otro lugar de la casa. Entonces ella me dice, mamá, pero usa mi cornetica y con esa cornetica tú te vinculas en Bluetooth y tú puedes expandir lo que tú quieras. Y yo, bueno, chévere, préstamela. Y cuando yo estoy poniendo mi cornetica, ya yo tenía en mente lo que estaba enseñando, ya yo tenía en mente lo que es poner dos mentes juntas y el Señor me voló el cerebro con este ejemplo. Cuando yo veo la cornetica, ella me dice, tú lo que tienes es que buscarla, vincularla y por Bluetooth ella se conecta y lo que tú quieras poner, ella te lo reproduce. Y yo, no, claro, yo entiendo eso, pues tampoco es que soy tan vieja. La explicación tuvo de más. Solo que el Espíritu Santo me hizo entender que nosotros somos así. Te lo explico desde este punto de vista tal como lo entendí. La corneta no tiene vida en sí misma. La corneta simplemente es un dispositivo que se debe vincular con otro para poder reproducir lo que ese otro dispositivo quiere reproducir. Pero dentro del dispositivo que se vincula a la corneta hay alguien más. ¿Quién cree que usted es? ¿El dueño del teléfono o el dueño del televisor o el dueño del aparato que esté? Porque yo decido qué poner. Es mi voluntad que mi teléfono reproduzca la música que yo quiero escuchar.
Yo la voy a buscar, yo la voy a encontrar y le voy a dar play, porque es mi voluntad. Y mi teléfono simplemente se somete a mí y se sujeta a mí y hace lo que yo quiera. Por lo tanto, el teléfono no tiene vida propia, hace mi voluntad. Pero el teléfono lo que hace es extender lo que él tiene y la voluntad de la persona que lo está usando para que se amplíe. Yo no sé si ya a usted le cayó el 20, como dicen los mexicanos. El Padre, en el único que se complace es en el Hijo. No hay manera de que tú y yo podamos complacer a Dios. No hay manera. No hay manera que nosotros podamos hacer algo que le agrade al Padre. Nada. Dice la palabra de Dios que el Padre se complace en el Hijo. No hay nada. Y por eso Pablo decía, yo quiero ser hallado en Él. Porque si Dios ve a Pablo, no le sirve de nada. Pero Dios tiene que ver a Pablo a través de Cristo. Amén. Entonces Pablo necesita estar unido a Cristo para que Cristo, unido al Padre, todos reproduzcan lo mismo. Amén. Así funciona. Entonces llega el Padre y la voluntad del Padre es simplemente con el Hijo. Y le da al Hijo la instrucción. Y el Hijo fue obediente. Dice la palabra de Dios que fue obediente. Y que nadie hace la voluntad del Padre si no es el Hijo. Solo el Hijo lo hace todo. Solo el Hijo es capaz de reproducir la voluntad del Padre. O sea, el Padre se comunica es con el Hijo. Dile que tienes a tu lado. El Padre se comunica es con el Hijo. Y el Hijo entonces anda buscando dispositivos donde conectarse para reproducir su vida, que es completamente la voluntad del Padre. ¿Se entendió hasta aquí? Ahora, ¿cómo se vincula esa corneta al celular? Pregunto yo. ¿Por medio de qué? O sea, eso es un cable. ¿Por medio de qué? De una señal de Bluetooth. Por medio de una señal de Bluetooth. Pregunto yo. Si un dispositivo está aquí y otro dispositivo está aquí y la corneta está aquí, ¿cuál se va a vincular con la corneta? El que esté más cerca y el que simplemente la corneta agarre primero. ¿O no se ha dado cuenta? Que de repente usted pum, pum, y la conectó. Uno dice, ay, se conectó solo, ¿qué es esto? Así tal cual. Simplemente el dispositivo del Padre se da en el Hijo. El Hijo se vincula a cada uno de nosotros por medio del Bluetooth, que es el Espíritu Santo, que transmite la información de mente a mente, haciendo una sola mente en común. ¿Lo está entendiendo hasta aquí? No hay tal cosa como que yo tengo mi mente, es mi mente y mi mente, entonces yo la voy a tratar de cambiar. No, es la mente de Cristo gobernándote por completo. Porque si no, entonces lo que estamos reproduciendo es una vida aparte. O peor aún, podemos estar vinculados a otro dispositivo, al dispositivo de Satanás, y ser simplemente reproductores de lo que él quiere que reproduzcamos. O peor aún, porque no le vamos a echar la culpa a Satanás, podemos estar involucrados ahí, vinculados con nuestra carne, obedeciendo todo lo que la carne quiere, todo lo que la carne desea. Ahora, si nosotros, por eso Cristo dice, si permaneces en mí, si tú estás en mí, el que permanece en mí, entonces allí es que puedes reproducir lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo. Toda la voluntad del Padre la vas a reproducir. Tú se va a reproducir, se va a pasar. Amén. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. O sea, separados de Él, nada podemos hacer. Y mira, hermano, por años yo estuve lidiando con esto, porque esto no es nuevo. Ender me decía hoy, ¿por qué Colosenses 1? Y yo le decía, papi, porque Colosenses capítulo 1 me reveló, después de tantos tumbos y tumbos y tumbos, tratando de yo misma cambiar mi vida, tratando de yo misma renovar mi mente, me hizo entender que si yo no me vinculo a Cristo,
Jamás voy a reproducir la voluntad del Padre. Jamás voy a hacer la voluntad de Dios. Porque el único que la hizo fue Cristo. Y tú y yo no somos Cristo. Estamos en Cristo. Fuimos incluidos en Él. Ahora nosotros pertenecemos a Él. Estamos injertados, estamos unidos. Por eso es que Jesús, cuando oró en Juan 17, Él decía: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Porque si ellos son uno, como tú y yo somos uno, nada les podrá hacer frente. Porque ellos automáticamente pegados a mí, yo estoy pegado a ti, Padre, y no van a reproducir otra cosa que no sea lo que yo les voy a transmitir. Ahora, mira lo que dice más adelante Juan 16:13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, dile al que tienes a tu lado, el Bluetooth, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Mira lo que dice aquí del Espíritu, sino que les dirá lo que ha. O sea que el Espíritu no dice otra cosa sino es lo que ha oído, y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, todo lo que pertenece al Padre. Dígalo conmigo, es que es mío, lo dijo Jesús. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. O sea, que estar conectados a Cristo es estar conectados al Padre, hermano. Y nosotros perdiendo el tiempo tratando de nuestras fuerzas hacer las cosas, cuando lo único que nosotros necesitamos es rendir nuestra vida y decirle: Señor, yo necesito vincularme contigo. Yo necesito comprender quién eres tú, y es allí donde vamos a la Escritura y le conocemos más y le decimos: Señor, rindo mi vida. Por eso es que Jesús no decía: vengan a mí, aprendan de mí. Es más, usted no escuchó nunca a Jesús decirle a la gente que lo escuchaba, decirle: mira, anoten ahí. ¿Qué les decía a Él? O sea, escúchenme, óiganme, coman de mí, vean lo que yo les estoy enseñando. O sea, no, si Jesús hubiese querido, mira, anoten ahí para que se llenen todo. No, simplemente es cuestión de entender que Él es el pan de vida, que la palabra es la palabra viva, y que si usted quiere conocer a Cristo, usted necesita ir a la palabra. Y la palabra se le va a revelar, le va a mostrar quién es Cristo, porque el Espíritu Santo lo único que habla es de Cristo y de cómo Él puede hacer algo en nuestra vida. Primera de Corintios 2, del 9 al 12 dice: a esto se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Pero fue a nosotros, dígale al que tiene a su lado, a nosotros. Esto es hermoso, a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. De otra manera, nosotros no pudiésemos entender la Escritura, no pudiésemos vivir, no pudiésemos existir, no pudiésemos entender quién es Cristo para nosotros. Amén. Si no es a través de su Espíritu. Ahora, ¿para qué Pablo quería que fuésemos llenos de su conocimiento y unir nuestra mente con la de Cristo? ¿Para qué? Bueno, la respuesta está en los versículos siguientes. Colosenses 1, 10 al 12 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quisieran andar como es digno del Señor? Necesitamos ser llenos de ese conocimiento pleno, juntar nuestra mente con la de Cristo para poder entender esto. Ahora, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra de Dios mío. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, la palabra conocimiento, dale uno,
es la misma que hemos visto, epignosis, que es el conocimiento pleno, fortalecidos, dale uno porfa, es dunamoo, que es capacitar o fortalecer, y viene del verbo, dale uno porfa, dunamis, que es el verbo griego que se utiliza para describir el poder del Espíritu Santo, que se describe como fuerza, poder, capacidad, potencia. Y Pablo está pidiendo, mira, para que crezcan en el conocimiento, otra vez, lo vuelve a repetir, y dice, para que sean fortalecidos con todo poder, o sea, con el poder del Espíritu Santo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Esa palabra paciencia es hupomoné, que quiere decir resistencia, aguante alegre. Dile al que tienes a tu lado, aguante alegre. O sea, usted está pidiendo paciencia, aguante alegre, en pocas palabras. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Un aguante que no es resistir solamente, sino es resistir, aguantar alegre. Constancia, perseverancia. Y esa palabra longanimidad también es sinónimo de esta hupomone, que quiere decir perseverancia y paciencia. O sea que aquí lo que Pablo está diciendo una y otra vez es que para que nosotros podamos aguantar alegremente, necesitamos ese conocimiento pleno de Dios. Ahora dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Esta palabra aptos es hikanoo, que quiere decir capacitar, calificar, hacernos competentes. Dile al que tienes a tu lado, Dios nos hizo competentes. O sea, nos capacitó para participar de la herencia que Él tiene para nosotros. Yo te lo traje en traducción lenguaje actual para que tú lo veas con más claridad. Pablo lo que quiso decir es esto: por el gran poder de Dios. ¿Cuál es ese gran poder de Dios? El Espíritu Santo. Cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. ¿Ves que traducción lenguaje actual lo dice un poquito más, como más no sé, más venezolano, vamos a decirlo así? Pero mira cómo lo dice Romanos 8, 17 al 18. Esa herencia de la cual Pablo habla, dice, así que somos sus hijos. Dile que tienes a tu lado, somos sus hijos. Y también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su... Ay, Dios mío, estas son las letras chiquitas que aparecen al final del contrato. Uno dice, voy a Cristo porque voy a ser completamente feliz. Y al final del contrato dice, vas a sufrir. Y la gente, sí, no, ya va. Aquí nadie te está engañando, tú estás aquí grandote. Si tú quieres heredar junto con Cristo la gloria de Dios, debemos participar también de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos, dile que tienes a tu lado, no es nada. No es nada comparado con la gloria que Él nos reveló, que Él nos revelará, más adelante. O sea, no se compara lo que nosotros sufrimos en comparación a lo que Cristo sufrió y a lo que vamos a recibir. Ahora entonces, esta primera parte de Colosenses termina así. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Ay, ahí se me olvidó poner el 14 arriba. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, imagínate esa palabra, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, dame uno, porfa. Esa palabra trasladados, Dios mío, es metsistemi, que quiere decir transferir. Cuando usted transfiere un dinero de su banco a otro, ¿le queda a usted en su cuenta? Cae para el otro lado y ya usted se olvida de ese dinero porque ese dinero ya no vuelve. Ahí quedó. Así es esta palabra, transferir, llevar lejos, cambiar, quitar o trasladar de un lugar
a otro. Y mira la palabra esa, su amado hijo, literalmente, dale uno porfa, significa, bueno, te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó, por eso es que pone ahí nos llevó, o sea, nos trasladó al reino de su amado hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Ahora sí, la palabra amado hijo, literal, es el hijo de su amor. O sea, mira qué bonita esa traducción literal. Cuando tú te das cuenta de esto, tú no sé si te has detenido a detallar que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra de Dios, por medio de Pablo, que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. O sea, es algo hermoso. Y yo como soy muy imaginativa, pero de verdad que de ilustradora yo no tengo nada, no se vayan a burlar de mis muñequitos, yo quise hacerlo de la siguiente manera. Dame uno, porfa. Ay, qué bonito se ve el mendiguito. ¿Sí lo ven ahí? Fue el mendiguito más tierno que conseguí. Yo lo veo de esta manera, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, donde vivíamos, donde estábamos día y noche siendo gobernados por Satanás, oprimidos por él, obedeciendo a los deseos que él tenía. Allí, literalmente, tú y yo éramos mendigos. Dile que tienes a tu lado, éramos mendigos. No teníamos nada. Y aquí entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, ya va. Dios mío, ya te me adelantaste, le hiciste spoiler. Ajá. Aquí cuando nosotros lo vemos, dice la palabra de Dios que fuimos trasladados. Ahora sí, dale uno. Fuimos trasladados, o fuimos quitados de aquí y fuimos injertados aquí. Mírame qué bonito. Dile que tienes a tu lado. Te dieron una vestidura nueva. Te lavaron con la sangre de Cristo. Te dieron una nueva identidad. Te dijeron bienvenido al reino del Hijo amado y te dieron una nueva oportunidad. Dime si eso no es gracia. Eso es gracia. Y aquí yo lo puse de esta manera porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde Cristo debe ser el Rey. Debe ser el Rey, porque es el Rey de ese lugar. Y si nosotros estamos ahí, si fuimos trasladados a ese lugar, es porque ahora tenemos un Rey. Dile el que tienes a tu lado, ahora tengo un Rey. Ahora tengo un Rey. Y no solo eso, sino que ahora ese Rey no solo me ha dado un lugar en ese lugar de su reino. Ahora dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva ciudadanía, ¿verdad que sí dice? Que ahora nuestro pasaporte fue firmado, ¡pum!, ciudadanos del cielo. Ahora pertenecemos a un reino nuevo. Ya no vivimos bajo las leyes de este reino. ¿Y qué dicen las leyes de ese reino, del reino del Hijo amado? Y es donde entonces hay que tener pobreza de espíritu. Esas leyes son al revés. Bienaventurados los que sufren, los que lloran. Ahí es donde tú tienes que perdonar 70 veces 7. Ahí es donde tú tienes que poner la otra mejilla. Ahí es donde tú tienes que negarte a ti mismo. Y ese reino, a veces, a la gente, después que ya está vestida bien bonita, dicen no. Y se devuelven. Y se devuelven. Pero el único puente, ahora bien, el único puente que une un lugar y el otro es la cruz. Dale uno, porfa. Es la cruz. Y tú pudieses decir, bueno, la cruz de Cristo, sí. Ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. La Biblia dice que Él dijo en la cruz, consumado es. Ya todo lo que Cristo iba a hacer, ya lo hizo. Todo lo que el Padre quería, ya lo hizo Cristo. Fuimos incluidos en Él. ¿Por qué Pablo entonces dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí? Porque cuando usted lee los versículos anteriores, dice, ahora yo estoy juntamente, dígalo usted, ¿cómo? Estoy juntamente crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué entonces, si eso es así, por qué entonces nos cuesta dejar que la mente de Cristo gobierne en nuestra vida? ¿Será porque entonces no estamos tomando la cruz, no estamos crucificando nuestro yo?
Y es allí donde la cosa se pone fuerte. Pero Pablo lo dice así, dale uno, porfa. En el momento de la salvación por medio de Cristo, Dios nos arranca del dominio oscuro de Satanás y nos traslada a la luz brillante del reino de Jesucristo. O sea, en el momento de la salvación, llámese salvación no una oración. No una oración que yo pueda hacer en un lugar. Porque mira, hay mucha gente que dice ser cristiana que no ha nacido de nuevo. Llámese salvación a las personas que han nacido de nuevo. A eso me refiero. Porque cualquiera puede decir que es cristiano y fingirlo, pero realmente el que ha nacido de nuevo ya no vive él, vive Cristo en él. Y está crucificado. Está allí en la cruz, tomado en la cruz todos los días, muriendo a sí mismo para que la vida de Cristo sea expresada. Efesios 2 del 1 al 3 dice, Él les dio vida a ustedes. Dile que tienes a tu lado, te dio vida. Te dio vida. Le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Se recuerdan Romanos 12? Mire cómo aquí todas las cartas de Pablo hablan lo mismo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Y dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tal cual. O sea, nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos, wow, yo estuve allí. Cuando vemos a alguien así, uno dice, yo estuve allí. Pero ahora hemos sido trasladados al reino de su Hijo, hemos recibido una vida nueva. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. O sea que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el cielo. Efesios 2:19 dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. O sea, Pablo nos ha enseñado a través de estos versículos de Colosenses que una vida nueva es la expresión de haber creído en el Evangelio. También nos enseñó que debemos ser llenos del conocimiento pleno que solo viene por revelación divina por medio de su Espíritu Santo y ser una mente con Él. Y aparte de eso nos dicen, porque ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Ustedes fueron sacados de allí, por lo tanto ya no pueden seguir igual. Ustedes necesitan dar testimonio. Ahora, ya para terminar, en resumen, dame uno. Dice, para conocer su voluntad y que tengamos toda la sabiduría y la inteligencia, debemos procurar la súnesis, que es la palabra que viene de la unión con la mente de Cristo que solo da el Espíritu Santo. Solo de esa manera, por esa unión, podremos vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, porque solo Cristo conoce la voluntad del Padre. Y Él estará contento con nosotros porque haremos toda clase de cosas buenas y sabrán más los demás cómo es Dios a través de la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Es por el gran poder de Dios que cobraremos nuevas fuerzas y podremos soportar con paciencia todas las dificultades con alegría y daremos gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Y Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados y desea que seamos portadores de su vida, muriendo a nosotros para que solo su vida sea vista. En pocas palabras, este resumen es Colosenses desde el versículo 7 hasta el versículo 14 en traducción lenguaje actual mezclado con lo que te dije. Si te das cuenta y lo lees, te vas a dar cuenta que la enseñanza es una y es la misma que Pablo una y otra vez le decía a la iglesia de Colosas y hoy le dice a la iglesia Padre Eterno que necesitamos entender que ningún conocimiento de este mundo, incluso llenarnos de Biblia, pero no vivirla, no experimentarla, no realmente hacerla real, entonces no sirve de nada.
ese conocimiento es vano. Sirve es para que la carne se luzca, porque a la carne le encanta ser reconocida. A la carne le gusta ser halagada. A la carne le gusta lucirse. Y eso es lo que tú y yo, como cristianos genuinos, que hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz, que tenemos una vida nueva, que estamos conectados con Cristo, debemos reproducir y expresar únicamente lo que es la voluntad de Cristo. ¿Qué es la voluntad del Padre? Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Continuamos la próxima semana. Y yo quería dejarte como frase final que entiendas que todo lo que Dios hace, lo hace en el Hijo. Todo lo que Dios hace, lo hace en Jesucristo. Ya lo hizo en Él, ya la obra fue completada. Jesús lo dijo, consumado es. Ya todo fue hecho. Ahora lo que nos toca a ti y a mí es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y vincularnos con Cristo y seguirle a Él. Y ser uno con Él para que su vida se reproduzca en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en que hemos podido entender tu palabra, Señor. Sabemos que tú nos has dado la capacidad para que en esta noche, Señor, el velo que hay en nuestra mente se pueda quitar. Espíritu Santo, yo te pido que esta enseñanza no llegue a los corazones, Señor, encontrando una tierra seca, sino que pueda encontrar una tierra fértil, donde esta semilla de tu palabra pueda ser sembrada y dar fruto al 100%. Padre, que desde hoy, todos aquí presentes podamos sentir una inquietud por observar nuestras vidas y entender que necesitamos vincularnos a ti, Jesús. Que desde hoy podamos poner en práctica, a través de la oración y de la lectura de la palabra, todas las disciplinas espirituales que nos acercan a ti, que podamos usarlas para cada día reproducir tu vida, Jesús. Porque lo que la gente necesita ver no es a un ser humano cambiado, sino a la vida de Cristo expresarse en nosotros. Cuando la gente cree en ti, Jesús, no cree en lo que nosotros le decimos, sino en lo que ven de ti en nosotros. Por eso necesitamos, Jesús, morir cada día nosotros mismos para que tu vida sea expresada en nosotros, Jesús. Para que nuestra mente pueda ser renovada, así como lo dice Romanos 12. Para que esa mente nueva que solo viene de ti, esa inteligencia que solo viene de ti, Jesús, pueda inundar nuestra mente y nuestro cuerpo y que podamos simplemente entender que se trata de ti. Y que todo lo que hace el Padre lo hace a través de ti y nosotros lo recibimos como un beneficio por gracia. Por eso, Señor, que día y noche nosotros podamos ser encontrados, escondidos en ti, Señor. Que cuando tú regreses, tú puedas decir, te conozco. Porque tú, Señor, nos conoces de verdad. Y que nosotros podamos decir, yo también te conozco, amado mío. Que podamos día y noche, Señor, permanecer en ti. Porque separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un aplauso.